tema es así. Todas las semanas lo decimos, no solamente lo digo yo, lo decimos casi todos los periodistas que estamos a cargo del análisis político. Todas las semanas el gobierno argentino genera un hecho de estrépito que supera u oculta o desplaza parcialmente al hecho estrepitoso que le precedió. Pero todos son impactantes y por supuesto que el estrépito es un estrépito de carácter negativo. El estrépito siempre es negativo, ¿no? El ruido, lo que produce, siempre es negativo. No hay remedio para este gobierno, esto es lo que quiero marcar. Y obviamente la confirmación de todos estos hechos lo marcan. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los hechos, que además tienen la característica de ser muy claros y muy evidentes. ¿Cuál es el hecho de esta semana? ¿Cuáles fueron los hechos de esta semana? Porque en realidad no hay un solo hecho, pero el hecho de mayor estrépito, sin duda, lo representa el episodio del avión venezolano-iraní que aún está en territorio argentino. Mucho se ha dicho, y todo lo dicho, y todo lo informado, confirma claramente lo grave del episodio. Tan grave es que, por supuesto, hoy el presidente de la República tuvo que salir a hablar. Y como cada vez que habla el presidente de la República, lo que expone es su falta de fundamentos para explicar una postura, justificar una posición, dar idea de dónde se está, lo que hizo hoy el presidente de la República fue decir que este episodio es un episodio banal que está magnificado por la oposición en su intención de hacer un uso político de estos hechos. Lo que ocurre es que estos hechos tienen peso político y tienen una enorme significación en el contexto de lo que es Irán y de lo que es la historia argentina de padecimiento de ataques terroristas originados, pergeniados en Irán. El episodio del avión, además, surge a la superficie por una actitud que toma el gobierno paraguayo. Hablaba yo ayer en mi programa de Radio Rivadavia con el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, que aportó en la conversación 4 datos muy importantes que claramente complican al gobierno argentino. El primer dato que aporta es que en el derrotero de vuelos de este avión de la Mahan Air, que ahora pertenece a Venezuela, la escala anterior a Venezuela fue Irán. El segundo dato, con lo cual efectivamente hay un elemento que al mismo Paraguay le inquieta, porque en Paraguay, como en toda la región, los atentados que sufrió la Argentina han dejado una marca, han dejado una huella, que generan alertas contra estas maniobras que involucran a Irán. Y ya voy a dar detalles precisos para puntualizarlos, porque están en la información que se ha conocido durante toda esta semana y en los antecedentes. Así que ese es un punto importante. El avión, antes de ir a Venezuela para después dirigirse a Paraguay y a la Argentina, estuvo en Irán. El segundo punto es esta tripulación iraní. La explicación que dio el secretario de Inteligencia, Agustín Rossi, es, por supuesto, lamentable, y es también una demostración de que nadie sabe en el gobierno qué está pasando, que esto es lo peor. ¿No? Cuando dice, bueno, eran instructores de vuelo. Ningún avión vuela con semejante cantidad de instructores de vuelo, ¿no? Que además la instrucción de vuelo se hace hoy
en cabinas perfectamente preparadas, que son los simuladores de vuelo. Así que está claro que este avión tenía una cantidad de personal en su tripulación que no corresponde a ningún avión de carga. Entonces, ahí están detectados 7 iraníes en Ciudad del Este, y están, por supuesto, los que llegaron acá a la Argentina, con un dato que hay que recordar. El avión llega a Córdoba y hace un vuelo inexplicable hacia Ezeiza, con la sospecha de haber desconectado el transponder que permite la identificación del avión. Ese es otro elemento también importante para que tengamos en cuenta el hecho del lugar en donde aterriza el avión. El avión no aterriza en ningún aeropuerto periférico de la Argentina. Aterriza en Ezeiza. Por lo tanto, había una seguridad de que esto iba a poder ocurrir. Y ya voy a explicar la importancia que tiene este episodio. El tercer elemento que ayer me explicitaba Esteban Aquino, ministro de Inteligencia de Paraguay, es que el avión intentó, cuando tomaron conciencia que en Ezeiza la cosa empezaba a complicarse por estas denuncias que aparecían, el avión intentó volver a Paraguay 2 veces. Y Paraguay, por supuesto, lo negó. Le negó la autorización. Para que nos demos cuenta que había una intención ya de la tripulación de ver cómo salían de aquí. El cuarto elemento tiene que ver con el viaje a Uruguay. Porque resultó curioso saber cómo es que Uruguay se enteró del vuelo. El hecho ocurrido con Uruguay también marca la gravedad de lo que pasa en la Argentina. El vuelo fue autorizado desde la Argentina hacia el Uruguay sin ningún tipo de precaución, alerta o indicación. Es decir, miren que va este vuelo que tiene un montón de dudas. Pero entonces, me decía ayer el ministro paraguayo Aquino, Paraguay de alguna manera, sus servicios de informaciones estaban alerta de esto, se entera que el avión sale de Buenos Aires hacia Montevideo. Y entonces, imagino la sorpresa que debe haber ocurrido en Paraguay, de decir, miren, ¿cómo lo dejaron salir? Paraguay alerta a Uruguay de este vuelo. Y es Uruguay que, alertado por Paraguay, revierte un permiso que le había dado el vuelo, porque como el vuelo estaba autorizado desde la Argentina, Uruguay no tenía ninguna información acerca de las sospechas que generaba este avión. Cuando Paraguay da el alerta que debió haber dado la Argentina, Uruguay inmediatamente decide, imagínense ustedes el breve lapso, porque el vuelo de acá a Montevideo son 25 minutos, 30 minutos, ¿no es cierto? Uruguay le quita el permiso al avión y entonces el avión tiene que volar en círculos para descargar combustible y aterrizar. Esto marca la gravedad del hecho. ¿Por qué? Porque indica que Argentina es un colador. Es decir, hay un elemento que ya está demostrado en el mundo. Porque seguramente estos iraníes que vienen no sean los que, en el lenguaje de mucha gente que decía son terroristas. No. Irán trabaja de otra manera. Irán utiliza a estas estructuras para obtener información. Por ejemplo, para saber cuán fácil es entrar a la Argentina, sin generar sospechas, sin generar ningún tipo de necesidad de dar explicaciones. La realidad demuestra que de no haber sido por las alertas de Paraguay y el episodio de Uruguay, el avión podría haber circulado por la Argentina sin ningún problema. Es decir, los iraníes podrían haber estado sin problema circulando por la Argentina. Irán utiliza estas estructuras como información de inteligencia. Porque entonces, obviamente, la tripulación informa, la embajada está muy en contacto con ellos. Además, hay indicios claros
de que Mahan Air está relacionada con las fuerzas Quds. ¿Qué son las fuerzas Quds? Las fuerzas Quds constituyen un grupo de élite paramilitar de la temible Guardia Republicana iraní. Así que es un elemento importantísimo y de peligro para todo el mundo, porque de lo que emana con esta información, Irán planifica su estrategia contra el mundo. Hay que recordar que Irán tiene como enemigos a Occidente y dentro de Occidente a Israel y la comunidad judía en el mundo. Por lo tanto, uno debe estar muy atento a este tipo de cosas. No es como dice el presidente de la República. El presidente de la República debería tener una enorme preocupación por el hecho en sí, por el hecho de no haber sido adecuadamente informado de esto y por el hecho de que en el aeropuerto de Ezeiza se haya permitido que este avión saliera sin ningún problema y por el hecho de que este avión pudiera haber volado desde Córdoba a Ezeiza sin ningún problema. Entonces, esto es lo que significa este episodio gravísimo que a nivel internacional está teniendo una enorme repercusión. No porque lo diga la oposición, sino por la información que se va conociendo del hecho en sí. Tanto es así que los aviones de esta compañía están sancionados por los Estados Unidos porque se ha detectado que, siendo aviones civiles, transportan cargamento militar, armamento, cosa que no se puede hacer. Miren ustedes la cantidad de información que hay al respecto. La Argentina nada hizo. Por lo tanto, así como entraron los iraníes en este avión, pueden entrar mañana terroristas, sin ningún tipo de problemas. Y ese es el elemento informativo que emerge de esta realidad tremenda. Por supuesto, que nada va a ocurrir, nada va a cambiar después de esto. Argentina tiene a sus servicios de inteligencia destinados a zambullirse y navegar por los meandros del bajo fondo de la política. Pasan los gobiernos y eso no se corrige. Por eso esos servicios de inteligencia no tienen la más mínima capacidad de detectar estas cosas groseras, porque ustedes dicen, bueno, mirá, si no pudieron detectar un avión así en Ezeiza, ¿qué queda para un grupo de narcotraficantes en algún lugar perdido de la ciudad? Narcotraficantes terroristas. Imposible. Imposible. Y lo que es aún más grave es que esto no va a cambiar. Agustín Rossi no va a cambiar esto. Como no lo cambió Cristina Camaño, que se tuvo que ir después de un fracaso rotundo, aun cuando para el presidente hizo muy bien su trabajo. Quiero decir tres cosas en el final, ¿no? A propósito del presidente. Son cosas de información, ¿no? Para Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández ya fue. Hace tiempo que ya fue. Pero ahora eso se refleja en acciones políticas concretas. Cristina está activa, hablando con intendentes, con gobernadores, viendo cómo arma la estructura política para el 2023. Le preocupa su supervivencia en el poder, del cual depende la impunidad que está buscando con desesperación. Por eso algunos ministros que, digamos, estaban con Alberto Fernández, Catopodis, Zabaleta, ya fueron y se reunieron el otro día con Máximo Kirchner, porque después del episodio Culfas se sintieron desprotegidos. A propósito de Culfas, se cumplió algo que dijimos nosotros la semana pasada. Recuerda el caso
de la denuncia de Culfas. ¿Qué ocurrió? Porque está escrita, cayó en el juzgado federal del doctor Daniel Rafecas. Rafecas es un hombre absolutamente funcional al kirchnerismo. Es una vergüenza que sea juez. Lo digo con toda tranquilidad porque se lo dije aquí frontalmente, como siempre hago, en este canal, en la última conversación que tuvimos con él. No, Rafecas debió haber sido removido de su puesto de juez después del episodio de Vudú, en donde demostró que tenía conexiones y hasta asesoraba al entonces abogado de Vudú para ver cómo se zafaba del tema de Chicone. Bueno, ¿qué pasó con Rafecas? En una semana lo sobreseyó. Es increíble el comunicado anunciando esto de Rafecas, que es esto demuestra lo bien que funciona la Argentina, una vergüenza. Un comunicado, digamos, un fallo típicamente kirchnerista. Rafecas es funcional al kirchnerismo y Rafecas es un instrumento de la impunidad del kirchnerismo en la justicia federal. Contra él no se queja Cristina, además allá que no le permitió ser procurador y demás. Con estos hechos, digamos, demuestra que su fidelidad a Cristina y a Alberto Fernández es absoluta. Así que en esto estamos a propósito de esto. A propósito del futuro de Alberto Fernández, digo, en este contexto, la oposición debe entender que la tarea que tiene para gobernar es dificilísima. Lo que pasó con la industria piquetera esta semana en la ciudad de Buenos Aires demuestra que terminar eso es un desafío enorme para toda la dirigencia política. Cierro con esto dirigido al presidente de la República. Señor presidente, antes de transformarse en un mentiroso, usted aquí, en este canal, a mí, me dijo que el acuerdo con Irán, el pacto con Irán, era un hecho ignominioso, que iba a ser una mancha en la vida política de Cristina Fernández de Kirchner. Es increíble verlo actuar tan ligeramente ante este episodio del avión. Se ve que usted olvidó que en la Argentina hubo un atentado contra la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, un ataque contra la AMIA el 18 de julio de 1994. Hubo ese intento de generar impunidad con ese pacto y en enero de 2015, en la noche del 18 al 19 de enero, murió el fiscal Alberto Nisman que investigaba esos ataques. Su indignidad no tiene límites.